¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Mega Noticias Prime y comenzamos con la información del momento. Acaban de decretar prisión preventiva para el Turco y el Gocho y 120 días de investigación. Nos vamos rápidamente al Centro de Justicia. Allá está nuestro periodista Diego Ponce con más información. Diego, buenas noches, adelante. Último minuto. Hola Daniel, muy buenas noches, gusto saludarte a ti y a la gente en sus casas. Nos encontramos en el Centro de Justicia donde hace algunos minutos atrás acaba de terminar la audiencia de formalización en contra de estos dos importantes imputados indicados como miembros de una organización criminal conocida como los Piratas de Aragua, una facción del Tren de Aragua que están además involucrados en el crimen que se produjo con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Estamos hablando de Rafael Gámez, conocido como el Turco, un sujeto que fue detenido en Estados Unidos hace algún tiempo atrás y ya fue extraditado entonces a nuestro país junto a Luis Carrillo, el Gocho, otro sujeto que fue detenido en Colombia y extraditado también en horas de la madrugada. Llegaron al grupo 10 de la FACH, pasaron a dependencias de la PDI y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde te comentaba entonces terminaron con la audiencia finalmente decretándose la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva en contra de estos dos sujetos, en consideración a que son sindicados como quienes participaron activamente en el plan que termina finalmente con el crimen del exteniente venezolano, e incluso en el caso de Luis Carrillo, él participó directamente en la inhumación del exteniente venezolano, porque fue él al quien se les indica como parte de las acciones que se realizan dentro de la toma Santa Marta, que termina con el homicidio del exteniente y también con su entierro. Hay que señalar entonces que durante esta audiencia se tuvo suma cautela con todos los antecedentes que fueron expuestos. Incluso a la prensa solamente se le permitió ingresar a escuchar lo que ocurría, no se permitieron tomar ningún apuntes, las cámaras no pudieron ingresar, y esto en consideración a que hay varias investigaciones que están en curso. Hay que señalar que en este caso estos imputados, lo más probable es que luego que se decretara el plazo de investigación inicial de 120 días, se van a llevar una serie de diligencias para justamente establecer sus responsabilidades fehacientemente y llevarlos a un juicio oral. Pero hay que recalcar que en esta causa hay cerca de 32 imputados, 26 de ellos que ya han sido formalizados y 6 de ellos que todavía se mantienen con órdenes vigentes que están pendientes, que se espera, por ejemplo, la extradición de Carlos Bobby Moreno, un sujeto importante que es indicado como líder de esta organización del Tren de Aragua y que comandaba todas las acciones que luego cometían, por ejemplo, el Turco y el Gocho. En este caso hay que señalar que lo que ha reunido la Fiscalía como importante insumo para esta investigación fue que el pasado 21 de febrero del 2024 ellos habrían articulado todo el plan cuando, recordemos las imágenes, llegaron unos sujetos caracterizados de policías como que fueran de la PDI, llegaron a un departamento en la comuna de Independencia, extrajeron al exteniente venezolano que estaba junto a su familia, luego lo retuvieron, por eso es que se habla de un secuestro, lo llevaron entonces hasta la comuna de Maipú y finalmente ahí se produce su homicidio y su entierro. Hay declaraciones justamente que revisar respecto de la existencia de este delito, cómo logró ser acreditada, lo pasamos a revisar en las palabras del fiscal Barros. Y el tribunal en este caso dio por establecida la existencia tanto del delito como de la participación que tienen ambos imputados y por lo tanto decretó respecto de ello la medida de prisión preventiva. También es relevante señalar que llevamos 26 imputados que ya están formalizados hasta ahora dentro de esta organización y que en total tenemos entre órdenes de detención y formalizados 32 imputados, y eso habla de una investigación bastante robusta, un buen trabajo policial en este caso de la Policía de Investigaciones, pero también en un trabajo en conjunto con Carabineros de Chile, con el OS9. Último minuto. Después de todo este tiempo, la pregunta se mantiene. ¿Por qué secuestraron? ¿Por qué asesinaron al exteniente Ronald Ojeda? Se sigue insistiendo de parte de Fiscalía entonces en un móvil político. Hubo palabras y se profundizó en eso porque además se agotaron todo el resto de las hipótesis, no de las líneas de investigación. Sí, de hecho le consultamos ahora al fiscal si es que era el móvil político el que se mantenía, dijo que sí, de que esto habría sido encargado por los cabecillas del régimen venezolano, específicamente Diosdado Cabello. Incluso señala de que él busca de que se puedan obtener incluso una entrevista con
las altos mandamases, incluido el propio Nicolás Maduro, que sabemos está detenido en Estados Unidos, para justamente dilucidar lo que habría ocurrido ahí. Pero lo que se sabe hasta el momento es que Diosdado Cabello se habría contactado con Carlos Bobby Moreno, uno de los cabecillas de esta organización criminal, quien a su vez crea todo un plan para justamente secuestrar a este exteniente que era un disidente venezolano, Ronald Ojeda, y posteriormente aquellos se contactan entonces con el Turco y el Gocho, quien habrían ejecutado finalmente este plan, lo que termina finalmente ejecutándose ese pasado 21 de febrero del 2024. Hay más declaraciones que revisar también, Daniel, justamente del fiscal Barros, quien ha señalado de que hay 3 instancias importantes que van a ocurrir. Primero, el 10 de septiembre, cuando se inicia el juicio oral en contra de Michael Villegas, otro imputado en esta causa. Luego, el 10 de octubre, van a ser llevados más sujetos justamente a un juicio, y se espera que posteriormente a aquello, estos 2 imputados que quedaron en prisión preventiva pasen a juicio oral también. Pasamos a revisar entonces las declaraciones del fiscal Barros. En este caso estamos llegando a la cúspide de la organización, solo nos falta que llegue a nivel de Sudamérica Carlos Bobby, que corresponde a Carlos Gómez Moreno. Él está con el proceso de extradición, está otorgada la extradición hacia Chile por 2 hechos en particular a lo menos, y una vez que ya llegue a Chile también lo vamos a formalizar como uno de los líderes, en este caso para Sudamérica, del Tren de Aragua. Último minuto. Muy bien, ha sido una jornada intensa en el Centro de Justicia. Diego, aprovechemos también de revisar este otro caso, productora, cineasta que fue atropellada. Encontraron justamente a la persona que iba manejando este vehículo también. Por favor, cuéntanos los detalles de esta audiencia el día de hoy. Sí, otro Último tema sumamente minuto. importante que ocurrió durante horas de la tarde, donde asistió justamente las hermanas de la víctima, estuvieron todas las familias también, incluso del propio imputado. Fue una audiencia bien extenuante, como señalabas tú, porque se virtieron una serie de antecedentes que incluso fueron rebatidos por parte de la defensa, en este caso del imputado, este ingeniero de 53 años, que ha quedado también con la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, en consideración a que finalmente se acredita de que este conductor iba a exceso de velocidad, conducía bajo la influencia del alcohol y también no prestó ayuda finalmente una vez cometido este accidente fatal. Hay que señalar que por parte de la defensa principalmente trataron de defenderse en que la víctima habría cruzado con luz roja, lo que finalmente habría sido de alguna forma, dicen ellos, un acto que no se consideró, que la Fiscalía no rebatió, que fue una irresponsabilidad por parte de la víctima, pero es el tribunal el que dice que no fue así, que todas las responsabilidades recaían en el conductor, porque primero se logra acreditar que en un restaurante él habría consumido un jarro de sangría, no sabemos cuánto habrían sido justamente los vasos que consumió, pero si al menos consumió uno, como se logra apreciar a través de algunos registros, señala el tribunal, esto habría llevado entonces a acreditar de que se conducía bajo la influencia del alcohol, y no se descarta de que incluso podría haberse conducido en un estado de ebriedad, que haya consumido más de un vaso de esta sangría. Pero además señala por parte del tribunal, dice que en pocos minutos luego de salir del local no se alcanza a justamente digerir este alcohol, y es así que en 20 minutos luego de que sale del local continúa manejando a varios otros locales, justamente a dejar a comprar churros, señalaba por parte de la Fiscalía, luego a dejar a sus hijos porque estaba acompañado justamente este conductor, y luego pasa entonces en dirección por Andrés Bellos hasta llegar a Manuel Montt, donde se produce el accidente, y en solamente 20 minutos ocurrieron todo esto, lo que permite también hablar por parte del tribunal que este conductor se desplazó rápidamente desde Las Condes a Providencia en cerca de 20 minutos, lo que permite presumir de que lo hacía a exceso de velocidad, pese a que no existiera un informe del CIAT que así lo acreditara, que es una diligencia que se mantiene pendiente por el momento. Pasamos a revisar justamente declaraciones por parte de la Fiscalía. El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público en orden a decretar respecto del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad de este constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tomando en consideración expresamente los hechos, las circunstancias, la forma de comisión de cada uno de los hechos ocurridos el día 23 de agosto y por lo tanto dio por acreditado estos delitos y asimismo la participación del imputado decretando la prisión preventiva. Último minuto.
Diego, y para todas las personas que nos están viendo hasta ahora en Mega Noticias Prime, hay que recordar lo siguiente. Tenemos la ley Emilia. La ley Emilia dice y establece que se endurecen las penas significativamente si una persona conduce bajo los efectos del alcohol y produce lesiones graves o muerte. En este caso, además, hay otro problema. Como pasaron muchos días y estaba prófugo este conductor, claro, no se sabía si había consumido o no, pero se detecta esta conducta a través de las cámaras y las boletas. Justamente, y a raíz de eso también se logra acreditar, Daniel, de que no solamente había consumido alcohol, lo que permite decir estaba bajo la influencia del alcohol, sino que además permite establecer las horas en la cual él sale justamente de este local, pasa a otro recinto, luego de eso pasa a dejar a sus hijos y en cerca de 20 minutos llega hasta el punto donde se produce el lamentable hecho del fatal atropello y lo hace en cerca de 20 minutos trasladándose desde Las Condes hasta Providencia. Y si bien entonces dice el tribunal, no hay una prueba fehaciente que diga que esta persona circulaba a una cifra de ciertos kilómetros por hora, sí se puede acreditar que se desplazó desde un punto a otro en cerca de 20 minutos, es decir, conducía a un exceso de velocidad. Pero hay que señalar entonces que, dada la gravedad de la pena que estamos justamente trasladando a este delito, finalmente se establece la prisión preventiva en contra del imputado y también se señala de que se va a establecer un plazo de 90 días de investigación porque hay que establecer algunas circunstancias, por ejemplo, respecto de cuáles fueron el comportamiento de esta persona cuando se retira del lugar, no presta ayuda, si es que se puede recopilar, por ejemplo, más declaraciones de testigos. Hay una prueba importantísima que es justamente un testigo que justamente va pasando en el momento del fatal atropello. Él venía en un vehículo, él alcanza a observar de que cruza en una luz verde y él dice, pese a que yo cruzo en una luz verde, veo que una pasajera, una peatón, va justamente cruzando con luz roja, esa persona testigo baja la velocidad y logra detenerse para que no cometiera ningún accidente, lo que no ocurrió justamente con el imputado, y eso entonces es una consideración que agrava justamente las circunstancias para el imputado y que por ahora también va a ser parte de la discusión seguramente a posteriori en un juicio oral. Hay justamente más declaraciones que revisar por parte de la Fiscalía respecto de esta ingesta de alcohol que también fue materia de debate y la pasamos a revisar. Dentro de los antecedentes se menciona el consumo de alcohol. Eso está establecido por las diferentes imágenes de cámaras de seguridad del establecimiento en que se encontraba el imputado. El imputado señaló haber consumido sangría. Para nosotros es muy relevante haber obtenido de parte del establecimiento la receta de precisamente ese licor, sangría. Y fue también un antecedente esgrimido por el tribunal al momento de resolver para dar cuenta que a lo menos habría un manejo bajo la influencia del alcohol. Último minuto. Muy bien, se decreta entonces prisión preventiva para este ingeniero de más de 50 años. Vamos a ver cómo avanza la investigación. Son 90 días. Diego Muñoz, muchas gracias por la información. Buenas noches. Muy bien, y en el segmento internacional estamos enfocados todavía en lo que ha pasado en Nepal, cuando ya nos acercamos a casi 600 fallecidos, muchos desaparecidos todavía, producto de esta enorme avalancha de roca y hielo. Paloma Ávila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, también ustedes en sus casas. Sí, lo decías tú, casi 600, según el último balance se habla de 579 los fallecidos y 1924 los desaparecidos. Sigue y sigue aumentando esta cifra, sobre todo de desaparecidos, que sabemos que la verdad es bastante peligrosa, porque la mayoría de los casos, ojalá que no sea así, pero se terminan traduciendo en fallecidos. Exacto. Ahora, de esos desaparecidos se habla de que gran parte son extranjeros, 517, que provienen de 36 países, en su gran mayoría indios, estadounidenses, también británicos. Hay que aclarar que, claro, muchos de los desaparecidos y también fallecidos son de Nepal, pero ese es un sector sumamente turístico, seguramente uno de los más turísticos del planeta, por lo tanto también habían nepalíes que estaban justamente visitando esa zona. Las autoridades decretaron zona de catástrofe mientras cientos de militares
militares y rescatistas se encuentran trabajando en el lugar para poder encontrar sobrevivientes y ayudar a las comunidades afectadas. Los socorristas de China que llegaron encontraron una situación preocupante por lo demás, lo que estamos revisando ahora en pantalla. A través de drones verificaron que hay otras 2 lagunas en cerros que podrían provocar nuevas avalanchas. Si hay este nuevo derretimiento de glacial, por ejemplo, se podrían generar nuevos deslizamientos y aluviones en la zona. Además de China, también llegaron rescatistas de Corea del Sur y también de India, que envió ayuda humanitaria a todos estos países limítrofes. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda para el país asiático. Escuchemos. Es terrible. Hemos llamado a Nepal y les hemos ofrecido todas las ayudas que necesiten. Tenemos una muy buena relación con ellos y fue algo brutal. Era una mezcla de lodo y agua. Y sí, estamos enviando ayuda. Había entre 50 y 60 estadounidenses allí. Todavía no tenemos la lista completa, pero esperamos que estén bien. Mira, Daniel, te quiero mostrar también estas imágenes de satélite que muestran el antes y el después de la zona afectada. La verdad, imágenes impresionantes que hablan de la magnitud del desastre que existió en ese sector con la entrada, ¿no?, de esta gigante ola, alud, como quieran llamarlo, de barro, también de escombros, que entra a gran velocidad. Reconfigura el mapa. Absolutamente. Desaparece una localidad completa. Absolutamente. Arrasada. Sí, por lo mismo también acá, por supuesto que ya se abre el debate con respecto a que este lugar, por supuesto, no puede volver a ser habitable por ninguna comunidad, pero claro, es súper difícil mover a la gente que ya estaba instalada en esos lugares, también el turismo que estaba instalado en ese lugar y, ojo con lo que mencionábamos anteriormente, estos otros lugares que están vistos de cerca como posibles sectores de riesgo, donde también viven personas. Por eso, ahora las autoridades están abocadas en también estudiar esos sectores. Además, vamos a revisar imágenes de los rescates y las evacuaciones que han seguido sin descanso, porque helicópteros del ejército de Nepal continúan realizando operaciones de rescate y los equipos de emergencia buscan sobrevivientes. Las autoridades utilizan también estos helicópteros para evacuar a los sobrevivientes y entregar ayuda a comunidades aisladas por estas aguas de las inundaciones y los escombros que destruyeron carreteras, puentes, infraestructura eléctrica también por lo demás. Así que son horas clave para encontrar a personas que podrían estar entre los escombros. Pero ojo, las labores de los rescatistas, Daniel, están siendo muy difíciles porque tienen miedo de que se produzca otra avalancha en ese lugar. Así que lo están haciendo en ventanas donde no hay lluvia, ¿cierto?, que podrían propiciar un hecho parecido como el que vimos el miércoles pasado. Muy bien. Bueno, ojo con esto porque nos compete a nosotros. Un importante giro tuvo en Brasil la situación judicial de Germán Andrés Naranjo Maldini. ¿Se acuerdan de este famoso video lamentable? ¿Cómo por lo olvidarlo? demás? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Que dio vuelta no solamente acá en Chile y en Brasil, en el mundo. La Justicia Federal de Brasil ordenó sustituir su prisión preventiva y dispuso su liberación bajo estrictas medidas cautelares. Fue detenido, recordemos, el pasado 15 de mayo en el aeropuerto internacional de Guarulhos, esto en Sao Paulo, luego de arribar a Brasil de un vuelo procedente de Alemania. Desde entonces permanecía privado de libertad, es decir, con prisión preventiva, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra, pero finalmente ahí la justicia acoge el requerimiento de la defensa. Según el documento oficial entregado, al que accede Mega Investiga y los créditos, por supuesto, a nuestro equipo, Naranjo quedará con tobillera electrónica y en un área de circulación limitada a la región metropolitana solamente de Sao Paulo. Además, se ordena retener su pasaporte para impedir que abandone el país, porque esto no significa... Eso es importante. Eso, hay que hacer la separación. Son medidas cautelares, al igual que existe en nuestro país. Mientras avanza la investigación y el juicio. Exactamente. Él no significa que él queda liberado de absolutamente nada. Él, además, deberá presentarse ante el tribunal el primer día hábil para firmar un acto de compromiso, comparecer a todos los actos del proceso cuando sea
sea citado y mantener informado al juzgado de cualquier cambio de domicilio, de teléfono o de correo electrónico. Como les decía, no significa una absolución ni pone término al proceso judicial que se enfrenta en Brasil. Ojo, lo hablamos muchísimo durante mayo, cuando sucede esto. Él supuestamente estaría entonces ahora afrontando los cargos de injuria racial, lo que puede implicar de 2 a 5 años de reclusión y una multa cuando alguien ofende a otra persona utilizando elementos referentes a la raza, al color, la etnia, como fue en este caso, cierto, lamentable, donde él le hablaba a este tripulante de cabina y le hacía sentir como que él era un mono, ¿cierto? Algo... Le dijo mono, le dijo negro, le dijo que era homosexual, también, o sea, de todo. Todo junto. Absolutamente. Algo que queremos olvidar. De todas formas, hay que decir que él lleva 3 meses en prisión preventiva, lo que es poco si comparamos con otros casos de prisión preventiva, mientras se continúa la investigación en casos también de racismo. Por ejemplo, la abogada argentina, que estuvo muchísimo más tiempo. Así que ahí hay que ver cómo sigue avanzando este caso y también cómo se comporta, ¿no?, bajo estas medidas cautelares que se le otorgan durante el día de hoy. Vamos a volver a hablar de Donald Trump porque sabemos que el presidente estadounidense oficializó el cambio de nombre del lago Ontario a lago América mediante una orden ejecutiva fronteriza y ahora planteó la posibilidad, ojo con esto, de cambiar los nombres del Océano Pacífico o del Atlántico. Esto en conferencia, el mandatario norteamericano lanzó la declaración ante los periodistas de la Casa Blanca. Escuchémoslo. Como saben, tomamos algo llamado Golfo de México y le cambiamos el nombre a Golfo de América. Entonces, si lo piensan bien, tenemos un golfo y un lago de América. Ahora solo nos falta un océano. Así que tal vez tengamos que cambiar el nombre del Océano Atlántico o del Pacífico. Tal vez cambiemos ambos. No es nuevo, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando también habló del Golfo de México, que cambiarle el nombre a Golfo de América? Así que, y justo cuando existen estos periodos de tensiones tan fuertes con Canadá en medio del tema de los aranceles, así que hay que ver cómo evoluciona esta relación ahora tensa que tienen los vecinos. Paloma Ávila, muchísimas gracias por este reporte. Que te vaya bien, Daniel. Buenas noches. Y junto con Paloma Ávila hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos con Mega Noticias Prime. Estamos de vuelta en Mega Noticias Prime y les recordamos que a partir de las 21 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Muy bien, en otros temas, la justicia decretó la prisión preventiva para el conductor formalizado por el atropello y muerte de Paz Ramírez, hermana de las actrices María José y Ángela Prieto. La investigación acreditó que el hombre iba a exceso de velocidad y además bajo los efectos del alcohol. El informe es de Javier Burgos. Estas imágenes corresponden al pasado domingo. El recorrido de un vehículo por las calles de Providencia que está a punto de protagonizar una tragedia. Una conducción bajo la influencia del alcohol, huir del lugar de ocurrencia del hecho sin dar auxilio a la víctima ni dar cuenta tampoco a la autoridad respecto a este hecho. Durante este viernes, el Ministerio Público formalizó a Ignacio Palma, chileno de 53 años, indicado como responsable del atropello de la cineasta Paz Ramírez por los delitos de conducción bajo influencia del alcohol con resultado de muerte y no haber prestado ayuda a la víctima y dar aviso a la autoridad. En una audiencia donde la justicia determinó la medida cautelar de prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Él declara ante personal de Carabineros una vez que es detenido. Él renuncia a su derecho a guardar silencio, presta declaración y señala, que es un antecedente que se vertió en la audiencia, que una vez que conoce de este lamentable acontecimiento, decide mantener su vida de manera normal. En el año 1996 él fue condenado como autor de un delito de manejo en estado de ebriedad y con posterioridad a ello y con anterioridad a ello también registra diferentes infracciones en su hoja de vida del conductor desde el año 91 hasta el año 2015. Hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, Ramírez falleció durante la noche de esa jornada en la clínica Indisa tras haber sido atropellada por un sujeto que no solo conducía a exceso de velocidad, sino que también confesó haber bebido alcohol durante un almuerzo familiar en la comuna de Las Condes, tan solo 20 minutos antes del accidente. Respecto de la ingesta de alcohol, es algo que se encuentra acreditado al día de hoy, muy
poco momento antes de la ocurrencia del delito, se encontraba al interior de un establecimiento almorzando junto a su familia, lugar en donde consumía alcohol. Queremos hacer todo lo posible para que ninguna otra familia pase por este dolor y que confiamos en la justicia simplemente. Fue a través de estas cámaras de seguridad que personal del OS9 de Carabineros dio con el paradero de este sujeto, quien fue detenido en su departamento en la comuna de Santiago Centro a 3 días de haberse dado a la fuga después del atropello. Una conducta que lamentablemente ha venido al alza desde hace algunos años, conducción bajo efectos del alcohol a lo largo de Chile, que solo entre los años 2020 y 2025 han provocado más de 40.000 siniestros viales y lo más preocupante, 716 víctimas fatales. Si uno hiciera un seguimiento estadístico desde que comenzó la ley Emilia, hablemos primero de la ley Tolerancia Cero y su complemento a la ley Emilia, comenzó a descender significativamente la siniestralidad vial asociada al consumo de alcohol por un efecto disuasivo de esta misma legislación. Pero hoy en día, post pandemia, vemos una especie de rebote donde comienza a haber una tendencia al aumento de siniestros viales en que se involucran conductores alcoholizados. Cifras conjuntas que muestran una vez más que la región metropolitana sigue siendo la zona con mayor concentración de siniestros viales y donde la conducción bajo efectos del alcohol sigue representando cerca de un 10% de las muertes en carreteras, y al igual que en hechos como los de Paz Ramírez, son muchos los casos donde conductores deciden darse a la fuga y no ayudar a la víctima. De hecho, según datos de la Fundación Emilia, solo en 2025 se registraron 945 registros asociados a fuga en siniestros viales con víctimas fallecidas o lesionadas. Esta conducta es repetitiva hace por lo menos desde una década. Solamente 1/3 del total de las causas vinculadas a fuga es de imputado conocido, y de ese cúmulo hay una variable que es la variable de género que está presente. En general son hombres los que cometen este tipo de acciones. El trágico desenlace de Paz Ramírez evidencia cómo la irresponsabilidad al volante puede cambiarlo todo en solo cosa de segundos. El reflejo de un preocupante incremento en los siniestros viales asociados al consumo de alcohol. Por ello, el llamado fundamental de autoridades y expertos sigue siendo el mismo: conducir con responsabilidad, comprendiendo que cada decisión en la vía tiene consecuencias y que proteger la vida de uno y de todos es un deber ineludible. A esta hora buscan intensamente a los sujetos involucrados en el crimen a disparos de un carabinero que se encontraba de Franco en Renca. A pesar de que en principio se pensó que se trataba de un intento de encerrona, es algo que aún no ha sido confirmado. ¿Hay algo más detrás de este asesinato? Lo vemos en la nota de Javier Luit. La primera dotación de carabineros que da cuenta de este hecho. Es un enigma, un crimen en plena calle de Renca, un carabinero asesinado y un trasfondo que aún no ha sido esclarecido. El reloj marcaba las 19:15 horas cuando al menos 3 disparos irrumpieron en el sector. Tras los estruendos, el cuerpo sin vida del cabo segundo Alejandro Ortiz Vázquez yacía en el suelo. Nosotros estábamos acá con mi marido terminando de tomar once cuando de repente sentimos los disparos. Y yo me asomé por la ventana, no viendo el peligro, y veo a la persona tirada acá en el piso. Llegaron los carabineros acá y ellos empezaron a conversar y lo revisaron, y ahí dijeron que era carabinero. En primera instancia, la teoría que se barajó fue la de un intento de robo al funcionario de Carabineros, quien, estando de Franco, se movilizaba en su vehículo personal. Sin embargo, esa hipótesis aún no ha sido confirmada. Vi que había poca gente y había una persona en el suelo. Al parecer dicen que tenía 3 balas en la cabeza, o sea, le habían disparado. Los al menos 3 involucrados en el asesinato se dieron a la fuga en un vehículo de color gris que horas más tarde fue encontrado incinerado en la comuna de Quilicura. Durante horas se generó un amplio operativo para dar con los ocupantes del auto, pero a pesar de los esfuerzos no hubo éxito. En estos momentos se está realizando las primeras diligencias. No se puede descartar ninguna dinámica respecto al hecho, pero efectivamente tenemos que lamentar la pérdida de uno de los nuestros. No podemos adelantar información, es información que está siendo parte de la investigación,
Pero es lo que se sabe, hay un carabinero fallecido, en un contexto que está siendo investigado, él está en calidad de franco, su vehículo está ahí, y eso es lo que se sabe y que se puede decir públicamente hasta el momento. El cabo Alejandro Ortiz Vázquez, de 32 años, era funcionario de la dotación de la subcomisaría Conchalí Norte. No habría sido residente del barrio y por lo mismo es que se está investigando qué es lo que hacía en ese sector. Efectivamente, un funcionario, en este caso de Carabineros, que estaba de franco de civil durante el transcurso de la tarde, efectivamente murió con un impacto balístico. Él se traslada en su vehículo. También es materia de investigación si es que el encuentro entre el carabinero y las personas que aparecen escapando en estas imágenes de la cámara de seguridad fue espontáneo o si hubo comunicación previa entre ambos. Ha sido un año difícil. 4 carabineros nos han dejado en actos de servicio de distinta índole. Ha sido duro y ustedes siguen prestándole un servicio a la patria. Más allá de las circunstancias en que muere cada carabinero, tenemos que lamentar la partida siempre de un servidor público. Así que, como se lo planteé ayer al general director, mis condolencias y seguimos siempre apoyando a la noble institución de Carabineros. Hasta el cierre de este informe todavía no hay personas detenidas por este asesinato, del cual no se descarta ninguna hipótesis. La investigación buscará establecer el paradero de los sujetos y los motivos detrás de este terrible hecho. Bien, atención con esto. La tasa nacional de desempleo subió al 9,5% en el trimestre mayo-junio, convirtiéndose en la cifra más alta desde la pandemia, por lo que varios economistas ya están hablando de una emergencia laboral. Pese a las malas cifras, hay sectores que requieren trabajadores, sobre todo para estas fiestas patrias. Los detalles en la nota de Tamara Vilogrón. El desempleo no da tregua. La tasa de desocupación llegó al 9,5% en el trimestre mayo-julio, 0,8 puntos más que hace un año. Una cifra que vuelve a poner sobre la mesa la situación del mercado laboral. Sabemos que queda mucho por hacer y para quien hoy no tiene trabajo, las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes. Y mientras desde el gobierno reconocen que todavía falta, algunos expertos lo califican como una emergencia laboral. Es impopular decirlo, pero la economía y las empresas están absorbiendo buena parte del ajuste, no solo despidiendo, sino recortando por ley las horas de trabajo dentro de la misma estructura de costos. Pero para otros, hablar de emergencia incluso se queda corto. A mi juicio es algo que es peor, que esto es una enfermedad crónica, tenemos una cierta cronicidad. Y esa diferencia sí que importa, porque una emergencia se supera, pero una condición crónica se normaliza. Entonces Chile terminó acostumbrándose a un mercado laboral que no está absorbiendo a los que buscan trabajo, y lo que se vuelve normal deja de generar una urgencia política. Pese al complejo escenario laboral, también hay sectores que siguen buscando trabajadores. En Patronato, por ejemplo, hay locales que necesitan reforzar sus equipos. Una vendedora multifuncional en realidad. Como son negocios pequeños, se usa mucho para también ayudar en la bodega y vender, abrir, cerrar y preocuparse de la limpieza del negocio en realidad. Igual, como está compleja la situación, no se contrata mucho, pero en la medida que se vaya pudiendo, sí se hace, porque hay que reforzar. En esta tienda de ropa ya se preparan para la temporada de verano y por eso también necesitan personal. Actualmente estamos necesitando vendedoras con experiencia, sobre todo en la parte de ventas online y también presencial, porque necesitamos demasiado apoyo, porque vendemos demasiado en temporada, entonces necesitamos mucha gente. Y las oportunidades también aparecen en trabajos temporales. La empresa SOS Group está convocando a 1.000 personas para labores asociadas a los preparativos de fiestas patrias. Los cargos más requeridos son operarios de producción de carnes y embutidos, operarios de bodega para preparar las tradicionales cajas 18eras y operadores de grúa horquilla. Y las fondas también necesitan manos para septiembre. La cocina, bodeguero, garzón. Y la persona va que lave plata y la persona va que limpie las mesas. Y es re poco los papeles. El antecedente, el carnet por los dos lados y el certificado de residencia.
Un mercado laboral que enfrenta cifras complejas, pero todavía existen oportunidades para quienes hoy están buscando trabajo. En un vuelo de la FACH llegaron a Chile el turco y el gocho, ambos presuntamente involucrados en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Los detalles de su traslado desde Estados Unidos y Colombia en la nota de Matías Llanéret. Con una sonrisa en la cara. Así llegó a Chile uno de los dos extraditados que enfrentarán a la justicia por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Pasadas las 8 de la mañana, aterrizó este vuelo especial de la Fuerza Aérea en el Grupo 10. En su interior, dos peligrosos criminales que hace años estaban siendo buscados por las autoridades. Son las personas más relevantes que tenemos, uno en el ámbito de la toma Santa Marta, quien estaba a cargo de la administración de esa toma, en el caso de Carrillo o el Gocho, y en el caso de el turco era el líder del Tren de Aragua en Chile. Rafael Enrique Gámez Salas, alias El Turco, habría planificado y ejecutado el crimen de Ojeda. Él está a cargo de las operaciones, a cargo de articular y a cargo de la logística dispuesta para perfilar, ubicar, secuestrar, trasladar, mantener en cautiverio y posteriormente inhumar su cuerpo en el caso de esta víctima, el exteniente Ronald Ojeda. Una participación clave que daría cuenta de la brutalidad del homicidio del exteniente venezolano, un caso que llevó a la Fiscalía a solicitar su extradición desde Los Ángeles, California, donde estaba detenido por tráfico de personas. Traerlas de vuelta al país para que enfrenten la justicia es una señal clara para el crimen organizado, personas que están aparentemente ligadas al Tren de Aragua y hoy día están volviendo a Chile para enfrentar la justicia. Esa es la señal que estamos dando correcta. Con un fuerte contingente policial, ambos sujetos fueron trasladados a dependencias de la PDI, para después ponerlos a disposición de un tribunal de garantía. El otro sujeto que llegó a suelo nacional es quien aparece riéndose en medio de su traslado. Él es Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, conocido como El Gocho. Él también participa en una de las fases importantes dentro de este secuestro con homicidio investigado, que tiene que ver con la inhumación ilegal del cuerpo en el campamento Santa Marta en la comuna de Maipú. Él también forma parte de esta organización, los Piratas del Tren de Aragua. El Gocho fue detenido en Colombia en febrero de 2025 tras ser requerido por el Ministerio Público. ¿Se considera usted culpable del asesinato del militar Ronald Ojeda? ¿Es usted inocente? Fue el 1 de marzo de 2024 que la PDI dio con el cuerpo de Ronald Ojeda en el campamento Santa Marta de Maipú. 9 días antes, el exmilitar había sido secuestrado en Independencia por miembros de los Piratas del Tren de Aragua. La Fiscalía insiste en que el crimen tiene motivaciones políticas y que fue ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Este delito sería el delito más estúpido que hubiese habido cometido por el Tren de Aragua, porque no tiene ningún sentido, porque no cobraron ni pidieron nunca secuestro, no hicieron llamadas extorsivas, nunca pidieron algún otro tipo de retribución. Sería el delito más sin sentido que haya cometido el Tren de Aragua de todos los que les conocemos. Por este crimen ya son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero. 3 ya fueron condenadas y otras 19 se someterán a juicio oral el próximo 20 de octubre. Sin embargo, aún pesan órdenes de detención para otros 6 prófugos que estarían escondidos en Venezuela. Pasado el mediodía, el Turco y el Gocho se conectaron vía telemática a su audiencia de formalización desde el recinto penitenciario especial de alta seguridad, Repas de Santiago. Ojalá puedan estar en un régimen penitenciario especial. Ojalá así sea, así lo va a determinar Gendarmería y ojalá la justicia esté de acuerdo en eso, para que esas personas no puedan seguir delinquiendo desde la cárcel. Investigación de larga data que desbarató a los piratas de Aragua en nuestro país y que podría estar cerca de establecer las responsabilidades tras el brutal crimen de Ronald Ojeda Moreno. Tuvo que ir al hospital porque su pareja estaba en trabajo de parto. Su hijo estaba a punto de nacer, pero no lograron llegar a tiempo porque no tenían efectivo para pagar un peaje. La cajera se negó a levantar la barrera y otro automovilista le prestó dinero. Finalmente terminó naciendo en el vehículo. Bueno, este caso abre la discusión de cuál es el criterio que tienen las concesionarias para liberar un peaje cuando se trata, obviamente, como en este caso, de una emergencia. Lo vemos en la nota de Mauricio Hidalgo.
Mi mujer no tuvo trabajo de parto, rompió bolsa, empezaron contracciones y a la hora la Juli estaba en mis manos en el auto. En casi 10 segundos, este padre resume lo que para él fue prácticamente una eternidad. Su mujer, embarazada de 35 semanas, comenzó con contracciones, se subieron al auto con otros 2 familiares y viajaron desde Penco al Hospital Las Higueras de Talcahuano por el camino más corto, rápido y expedito. La opción, la ruta interportuaria. Iban contra el tiempo y Julieta estaba a punto de nacer. Iba todo bien hasta que llegaron al peaje y se dieron cuenta que no tenían efectivo para pagar. Antes de llegar al peaje, yo la toqué y sentía la cabecita. Lo que hice yo fue pedirle que si ella podía pagar esos 2.500 pesos, yo se los devolvía después. Y lo que dijo ella fue que no, porque son 2.500 pesos que no tiene. Ante la negativa y con Camila ya casi dando a luz a vista de la cajera, tuvieron que pedir dinero al vehículo que estaba atrás de ellos, le prestaron 5.000 pesos, pagaron el peaje y continuaron su rumbo. Pero a los pocos minutos ya la bebé había llegado al mundo en el vehículo y camino al hospital. Ya pagamos el peaje, a los 2-5 minutos la última contracción y la Juli estaba en el asiento trasero del auto, yo la levanté, el cordón no venía enrollado en el cuello, gracias a Dios. Le di las palmaditas necesarias, la puse de ladito para que no aspirara y ahí vi que estaba respirando, obvio. Asegura que fueron 10 minutos que estuvo en discusión con la cajera y que por 2.500 pesos corrió peligro la vida de su hija que estaba por nacer y la de su madre Camila. La concesionaria afirma que fue aproximadamente 1 minuto y medio, pero en medio de las versiones, este caso abre el debate de cuándo las concesionarias deberían liberar los peajes. Autoridades ya oficializaron al MOP una investigación formal. Esta madre tuvo que tener a su hijo en el vehículo, en la plaza de peaje, por la insensibilidad con que actúan estas empresas concesionarias, que privilegian el lucro. Tiene que haber un protocolo de emergencia que ante esto automáticamente las personas tienen que generar que se levante el banderín respectivo. En un comunicado, la Autopista Interportuaria S.A. informó que desde que tomaron conocimiento, iniciamos una revisión interna para revisar el caso y que sí cuentan con protocolos para abordar situaciones extraordinarias y de emergencia, incluyendo aquellos casos en que un usuario no dispone de un medio de pago. Tanto esa emergencia como otras, como son incendios o la policía de repente está con alguna emergencia, ¿no? Debería haber alguna legislación que tenga en cuenta eso. Siento que si es una emergencia que se puede verificar, claro, así es como cuando van los bomberos, ¿verdad? A una emergencia o una ambulancia, deberían claramente levantar la barrera. Qué terrible. Es lo peor que me ha tocado vivir. Enero de este año ocurría esto en la misma ruta interportuaria. La cajera empatizó con los automovilistas en plena emergencia de los incendios forestales y grabó este video para reflejar la angustia que vivió. Por una cosa de política de la empresa, cero posibilidad que dejemos pasar a alguien, pero está la otra parte humana que va en nosotras y que muchas veces también lo pasamos, que hemos nosotros pagado el valor. En incendios, evacuaciones o con el paso de vehículos de emergencia, el Ministerio de Obras Públicas puede instruir, liberar los peajes. Pero ¿qué pasa cuando es un caso puntual como el de Dylan, su pareja e hija, que venía en camino? Este incidente abre la discusión por el medio de pago en una plaza de peaje, el criterio de la cajera o los protocolos de la empresa. Para expertos, por ejemplo, una solución podría ser que se obligue el pago electrónico en todas las rutas concesionadas. Y justamente en términos de velocidad también de atención sería muy útil en el caso de las autopistas. Acá obviamente hay que apelar al sentido común y tratar de que los lineamientos de las concesionarias vayan en ese sentido. Desde la Dirección de Concesiones del MOP solo indicaron que solicitarán información para revisar si la concesionaria cumplió con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, mientras la prematura recién nacida sigue en observaciones en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. El proyecto que busca proteger a Carabineros de Franco es parte de las iniciativas que el gobierno busca aprobar en la agenda de seguridad. Tras el asesinato a un funcionario policial en Renca, el Ejecutivo hizo un llamado al Congreso a poner el foco en estas medidas, al mismo tiempo que surgen nuevas críticas al ministro de Seguridad, Martín Arrau. La nota es de Agustín Bianchetti. Ha sido un año difícil. Seguimos siempre apoyando a la noble institución de Carabineros, para quienes pido un aplauso.
Que un carabinero de Franco fuera asesinado la noche del jueves en la comuna de Renca impulsó al gobierno a recordar que la agenda de seguridad es prioritaria. El gobierno está comprometido con la seguridad de nuestro país. Y eso se hace con leyes, viendo la legítima defensa de Franco a nuestros carabineros para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando. Porque el proyecto Naín Retamal 2.0 extiende la legítima defensa privilegiada para los carabineros que se encuentran fuera de turno. El que es carabinero las 24 horas del día. Por lo tanto, lo que debería ocurrir es poder priorizar ese proyecto aquí en el Senado cuando ya lo recibamos. Pedirle al gobierno que cumpla el compromiso de combatir el delito. Y eso se hace con mejor gestión, con mejor dotación de carabineros y equipamiento de armas. Si es necesario que los carabineros de Franco también tengan un abogado a su disposición, tengan elementos de protección, que puedan portar su chaleco antibalas estando de Franco, lo vamos a hacer y lo vamos a regular. Hacer un llamado a la cautela, porque todos los proyectos de seguridad deben hacerse con la responsabilidad que corresponde y sobre todo garantías de debido proceso para resguardar tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a Carabineros de Chile. Naín Retamal 2.0 es solo uno de los más de 30 proyectos que el gobierno intenta impulsar en materia de seguridad, a los que se suma la polémica reforma constitucional que no ha tenido una buena recepción, incluso en la derecha. Puede ser mejorada, sí, pero necesitamos que nuestra Constitución hable de seguridad pública, no solamente de seguridad nacional. Estamos conversando, buscando los acuerdos, y el lugar de buscar estos acuerdos y conversación es, por supuesto, el Congreso de Chile. Probablemente el ministro Arrau es un gran ingeniero quien probablemente en obras públicas habría brillado, pero en materia de seguridad claramente ha demostrado que está muy al debe. Yo te voy a decir que la ministra Stein tenía mucho más claro lo que había que hacer en seguridad de lo que lo tiene Arrau. Las críticas vienen del propio presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Pedro Araya es una de las figuras de la oposición en las que apuesta el gobierno para sacar adelante la reforma y encauzar la agenda de seguridad. Y la invitación es, más que a la crítica, pasar a la acción. Y esa acción, llevarla al debate en la Comisión de Constitución del Senado. Pero por lo menos la reforma constitucional la próxima semana no estará en tabla en la Comisión de Constitución. Tanto izquierda como derecha han acordado hacerle modificaciones antes, principalmente al nuevo estado de excepción que el gobierno aún defiende. O sea, yo creo que este proyecto debiese retirarlo del Senado. Si quiere seguir adelante con el tema del estado de excepción, bueno, que tenga modificaciones más o menos importantes. En los temas de seguridad está clarísimo que todo lo demás está bien, salvo un proyecto específico. Bueno, estirpémoslo, juntémonos con los socialistas y hagamos una propuesta alternativa. Parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido Socialista durante el fin de semana podrían concretar un acuerdo para destrabar el debate constitucional, hacerle modificaciones al estado de emergencia y así dejar de lado al nuevo estado de excepción que quiere impulsar el gobierno. El sueño de la casa propia para vecinos de la estancia Liray, en la comuna de Colina, se transformó en una pesadilla. Desde rucos instalados tras el desalojo parcial de una toma, salen sujetos para robar al interior de sus hogares de día o de noche. A pesar de proteger sus casas para que nadie ingrese, nada parece ser suficiente y dormir intranquilos se volvió una costumbre. Juan Pablo Rodríguez nos cuenta más. El sueño de la casa propia para vecinos de estancia Liray se transformó en una pesadilla. Desde rucos instalados tras el desalojo parcial de una toma, salen sujetos para robar al interior de sus hogares de día o de noche. Mira cómo está su cerco eléctrico, ¿cachai? Todos vivimos protegiéndolos de la mejor manera que se pueda. Vecinos se protegen con todo tipo de tecnología para que nadie ingrese en la madrugada a sus viviendas. Duermen intranquilos al no saber qué desaparecerá de su casa a la mañana siguiente. Por favor, retírate del lugar. Está siendo grabado. Voy a activar el sistema de seguridad si no te retiras. ¿Cómo 1.500 familias llegaron a esta situación de inseguridad en un lugar que les prometía comodidad y vivir en paz? Te invitamos a conocer Estancia Liray, un proyecto diseñado para entregarte la mejor calidad de vida en Colina.
Música, gritos, peleas, de todo se escuchaba al interior de la toma Los Aromos, en el sector norte de Colina. Ubicada a pocos metros del proyecto Estancia Liray, se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para vecinos que también sufrían robos en sus casas. Sin embargo, el 27 de octubre de 2025 fue desalojado casi en su totalidad. Pero cuando creían que al fin habían recuperado la tranquilidad, todo cambió y se transformó en una nueva pesadilla. Así son las noches en este barrio de Colina. Los vecinos aseguran que hay días que lanzan fuegos artificiales y otros un sinfín de balazos. Pero no es el único problema que rodea Estancia Liray, sino que también las personas que viven en rucos que quedaron tras el desalojo parcial de la toma, sujetos que serían los protagonistas de robos al interior de sus casas. Las familias observan por sus cámaras de seguridad este tipo de registros una y otra vez. Aquí se ve un sujeto que escala un muro para ingresar a una propiedad. A los pocos minutos después hay otra secuencia donde aparece llevándose un objeto de gran tamaño por la calle. Bueno, como vecinos estamos preocupados con el tema de la gente que vive acá en situación de calle y los rucos que están formando. Y la problemática que tenemos como vecinos es la delincuencia. Día atrás, a una vecina entraron a su casa y creo que el video ya anda corriendo por ahí. Mientras ellos estaban en su domicilio, el gallo les desmanteló el auto. Temprano, no estamos hablando de una hora de madrugada, estamos hablando temprano. Entonces, los robos permanentemente están dentro de estancias. En este registro enviado por vecinos se observa un antisocial que logra abrir un auto estacionado en el patio de una casa. Se da la molestia de iluminar el vehículo para revisar qué robar y posteriormente se lo ve acomodándose una mochila antes de arrancar. Y acá, por ejemplo, el 70% de las casas de este pasaje le han entrado a robar, pero con asalto, con cosas, le han robado el auto, han robado benzina, han robado ruedas de repuesto. Entonces ya como que nosotros estamos más preocupados de la seguridad propia, de la seguridad privada que podemos tener que de la seguridad pública, porque acá, claro, son más reactivos. O sea, llamamos a Carabineros y dicen que no tienen dotación y llegan a la hora después cuando tenemos un tipo reducido. Hace un mes atrás reducimos tipo. Felipe nos muestra imágenes como esta, donde dos sujetos caminan e intentan abrir la puerta de un vehículo. También en la noche observa a otros individuos que deambulan por afuera de su local y vivienda buscando qué robar. Cuando los ve por sus cámaras de día, sale a pedirles que se vayan, como a este hombre en situación calle, que lo increpa antes de retirarse. Ya encontró un método para que no regresen. Tengo cámaras que son con inteligencia en cual me avisan cuando hay una persona más de 5 o 10 segundos afuera de mi casa, me llega un reporte a las 3 de la mañana y eso inmediatamente lo veo a través de la cámara. Entonces, para disuadir un poco, le hablo a través de la cámara, le presiono acá. Ahí les habla. A ver, vamos a ponernos nosotros acá mientras habla Luis, o sea, mientras habla Felipe. A ver. Estamos vigilando. Está siendo grabado. Por favor, retírate el lugar. En otros casos son los propios perros los que ladran para espantar a estos sujetos que deambulan por afuera de casas, desde donde aparecen para delinquir. Todo lo que puedan embellecer se transforma en basural. Y es así en todo el sector de Colina. Limpian, ordenan, embellecen y lo transforman, la gente, los caminantes que les digo yo, ¿cachai? De noche, lo transforman en rucos, en basurales y así se llevan todos los días del año. Han habido vecinos que han ido a sacar esos rucos y los tipos los vuelven a armar, los desarman y lo vuelven a armar. Si esto es una cadena de vicio, es vicioso ya eso.
vecinos acusan que son los hombres de estos rucos que se instalan a un costado del río Colina y desde allí comienzan a recorrer la zona para delinquir y acechar la hacienda Liray. Nosotros acá tenemos una situación en la que de a poco han ido llegando rucos. Durante el día estas personas miran los portones, miran dónde pueden robar y en las noches vienen, entran, saltan y robos tan pequeños como un basurero hasta otras cosas. Desde el municipio hasta el Poder Ejecutivo, por qué no hablar de los parlamentarios, no han sido lo suficientemente severos con tratar las ilegalidades que cometen las personas que se encuentran en situación de calle, que no son todas, pero las hay. Volvamos un poco a Estancia Liray. Aquí en la zona concreta les han... A ver, escuchemos un poquito, disculpe que lo interrumpa, pero... No ayudan en nada. No ayudan en nada, dicen. Estos robos al interior de los hogares ha provocado que el sueño de la casa propia se transforme en una pesadilla. Muchos propietarios han decidido vender sus viviendas. Ese cartel que está en la casa dice se vende. ¿Hay gente que se pretende ir precisamente por el tema de los robos o son casos excepcionales? Mira, yo no tenía idea que a esta casa habían entrado a robar. Y creo que fue con violencia hacia la vecina. Fue muy complicado. Fue un robo con agresividad. Hasta que, bueno, eso es lo que pasa, ¿cachai? Vecinos que se compran con esfuerzo sus casas y al final terminan en esto, en vender sus casas. El de allá vende, si no podéis vender arrendáis. Otra más, mira. Otra más. ¿Cuántas casas llevamos? ¿4? Al menos contamos dos en venta y uno en arriendo en un tramo de 10 segundos arriba, ¿no? 10 segundos. Mira el cerco, a dónde empieza, de la casa que te nombré, porque se unieron como vecinos y le pusieron cerco. Sí, pues le pusieron cerco. Mira, ¿cuántas casas contamos? 1, 2, 3, 4, 5 casas con cerco eléctrico. Y la que está al lado del cerco eléctrico se vende también. Se vende. Y esta casa llevará ¿cuántos días? 5 días, y me puedo hasta equivocar un poquito más. Venta. Les erradicaron parcialmente una toma al lado de su barrio, pero no fue una solución para la delincuencia. Hoy son los rucos instalados en los alrededores de sus casas quienes protagonizan robos mientras duermen durante la noche. No saben qué echarán de menos al día siguiente, pero más que recuperar lo material, exigen vivir en comodidad, tal como les habían prometido cuando cumplían el sueño de la casa propia. Una polémica volvió a poner al Estrecho de Magallanes en el centro de la noticia esta semana. Y nuestra exitosa sección Testigos en la Frontera nos muestra cómo Chile controla esta estratégica frontera. Además, en el aeropuerto de Santiago, pasajeros que mienten, objetos insólitos y personajes difíciles de controlar nos llevarán por un verdadero viaje de emociones. Porque en nuestros límites nunca se sabe con qué nos vamos a encontrar. Mire, Testigos en la Frontera, a continuación. Hoy, en Testigos en la Frontera, una polémica volvió a poner al Estrecho de Magallanes en el centro de la noticia. Declaraciones desde Argentina abrieron un debate sobre la soberanía de esta estratégica ruta. Y nosotros volvimos al lugar. Revivimos de manera exclusiva los operativos para mostrar cómo Chile controla su frontera en el Estrecho de Magallanes. Un cruce habitual entre Chile y Argentina, donde cualquier cosa puede aparecer. Y como siempre, en nuestra principal frontera aérea. Tienen tabalacilo, que es un producto que está prohibido. Es como el Viagra, ¿no? Claro, o sea, es un potenciador sexual, se utiliza para eso. Sorpréndase con situaciones al filo de la ley. Sí, pero están prohibidos en Chile, tienen una prohibición sanitaria.
con los personajes más polémicos. ¿Y por qué tantos? De regalo, de que no me digan muchos sobre regalo. Oye, no, estás porfiado, ¿por qué me estás grabando? Con los personajes más entretenidos. Es un deporte que está enfocado en el siglo XIV, XV, ¿cierto? Entonces que están armaduras completas. Y con el descubrimiento de los objetos. Tienen tabalafilo, que es un producto que está prohibido. Es como el Viagra, ¿no? Claro, o sea, es un potenciador sexual, se utiliza para eso. Más extraños que la gente intenta entrar a nuestro país. Un equipo periodístico apoyado con la tecnología para su anonimato recorrió los límites más peligrosos y vulnerables de Chile. De norte a sur. 24/7. Fuimos testigos en la frontera. Tras la emisión de nuestros primeros capítulos, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas han sido amenazados. La institución ha presentado las acciones judiciales correspondientes y en nuestras historias se protegerá su identidad. Nada impedirá ser testigos en la frontera. Cuatro de la mañana en la zona de vuelos internacionales. ¿Por qué? Luego lo voy a explicar. El escáner alertó sobre un irregular producto al interior de sus maletas. Un artículo que ya se ha hecho conocido en esta frontera por sus constantes intentos de ingresos desde Colombia. Pero eso no es mucho. Sí, pero están prohibidos en Chile, tienen una prohibición sanitaria. Son como 3 décimos. 3 Vitafer, que está prohibido por el Instituto de Salud Pública. Vitafer, ¿esto es un medicamento? Tienen tabalafilo, que es un producto que está prohibido. Es como el Viagra, ¿no? Claro, o sea, es un potenciador sexual, se utiliza para eso. Los funcionarios explican que este producto en la calle es llamado la miel del amor. ¿Eran para uso de usted o para la venta? No, son para él. Lo que pasa es que la gente cuando vaya aprovecha a traer cosas que no... Porque aquí si tú ves, esos sobrecitos. La mujer revela que cada uno de estos sobres en Colombia cuesta unos 200 pesos chilenos. Y acá los venden hasta 50 veces más caro. Esos sobrecitos, hay gente que los vende como a 10.000. Entonces, y con 10.000 pesos los compro allá, todos. Muchísima la diferencia. Entonces, y además él va al gimnasio y eso es como energizar. ¿Seguro lo usan solo para el gimnasio? Aparecen más sobres del irregular potenciador sexual. Pero si yo no lo reviso a usted, si algo lo saca, le ayuda. Y también aparecen en formato de frascos. Estos prohibidos productos se venden entre los 30.000 y 40.000 pesos en las calles chilenas. Aquí hay otro Vitafer. Sí, son como 5. Ya. Más allá de su valor y su informal mercado, sorpréndase con sus nombres. En el último tiempo en el aeropuerto se han incautado más de 36.000 unidades de estos ilegales potenciadores sexuales.
Nosotros, hace 5 meses, grabamos a esta mujer. La cantidad que intentó entrar al país era obvia, que la traía para la venta. ¿Y con qué fin los trae para comercializar? No. Para la familia, mi novio me pide esas cosas. ¿Pero tanto? ¿Tanto le pide el novio? Los logos eran lo más entretenido. Los femeninos se llaman bichota. Los masculinos, gladiador. No, vamos a fotografizar. ¿Esto qué? Eso también está prohibido. La hidroquinona está prohibida en Chile. También por el Instituto de Salud Pública. ¿Para qué se usa la hidroquinona? Para aclarar la piel. A la mujer de nacionalidad panameña, venida de Colombia, que vive hace más de 13 años en Chile, le quitarán todos los potenciadores sexuales prohibidos en nuestro territorio. A raíz de la controversia generada por las declaraciones de un general de la Fuerza Aérea Argentina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, nos trasladamos a la última región, al sur austral de nuestro país. En el límite territorial llamado Punta Delgada, la zona más angosta del Estrecho de Magallanes, reviviremos cómo se controla el territorio chileno que hoy está en la polémica. Somos testigos de cómo ejerce Chile la fiscalización y soberanía en el Estrecho de Magallanes. Camiones con grandes cargas, autos, buses repletos de turistas y migrantes. Más de 27.000 vehículos cruzan al mes desde Chile a Argentina en este transbordador. 21 viajes se realizan al día. 40 minutos dura el tramo por este cuello de agua helada, lo que convierte su control en una carrera contra el tiempo para la Policía Marítima. Cada fiscalización comienza cuando el transbordador zarpa y debe terminar antes de tocar tierra firme. Los funcionarios se despliegan por el ferry. Los segundos son vitales. Muy buenas tardes, me presento, soy el cabo cadete de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada. Estamos haciendo una inspección rutinaria por ley 20.000. Todos los pasajeros del bus deben permanecer sentados y con sus bolsos a la vista. Tome asiento, por favor. Tome asiento, por favor. Estoy esperando el baño. Pero tome asiento, pues, caballero. Necesito el baño, me voy a mear. Si no me voy a mear. Y algo extraño ocurre con este hombre. Acompañe. Pero necesito el baño, voy a mear. Después vamos al baño. Vamos, por favor. Estoy diciendo con buenas palabras. Por favor. Necesito ir al baño. Aguanta un poquito. Bajamos. ¿Me escuchó? Por favor. Su actitud hace sospechar al oficial de la Armada. ¿Va a bajar? Sí, vamos a ir al baño. Ok. Este es de mujeres, este es de hombres. Antes de entrar al baño necesito tu chaqueta. Permiso. Sí. ¿Andas con algo? Permiso. Sácalo de en el bolsillo. Permiso. No, Por eso te estoy preguntando, ¿andabas con algo? ¿No? No, porque quiere ir al... No, caballero, usted está yendo al baño al momento que usted hace una fiscalización. Para mí eso es una alerta que usted pudiese estar haciendo alguna actividad ilícita. Finalmente no esconde nada ilícito y el transbordador ya avanza a toda velocidad. Hola, buenas, permiso. Algo marca el perro al interior de este vehículo. Ese bolso hay que revisarlo. Por favor, ese bolso hay que revisarlo. Sí. ¿Consumen algún tipo de sustancia? ¿Cómo? ¿Consumen algún tipo de sustancia? Sí, consumo. ¿Hierba? Sí, pero... ¿Tenías acá? No, no ando transportando. Pero el can, adiestrado, no se equivoca.
No, pero tenías acá en algún momento. En algún momento tuve, sí. Ya, para entender por qué el perro me dio esa alerta tan clara aquí en este bolso. De un vaporizador de hierba seca, que efectivamente en algún momento tuvo cannabis. Los controles deben continuar. Queda poco tiempo para llegar al otro extremo del estrecho de Magallanes, a la ruta que conecta con Argentina. Busca. Ya, ese es uno. Ese uno, espera. Ese y ese. Los bolsos de este hombre serán revisados. El sujeto asegura que no trae nada ilegal. En la sala, ante el evidente hallazgo, el hombre confiesa el porte de algo insignificante que podría haber ahorrado el tiempo de los funcionarios. ¿Puerto Moral? Sí, Moral. Yo antes le pregunté, amigo, si traía algo individuo. Aparte del manual. No, nada más eso es Por el porte de pequeñas cantidades de marihuana, este hombre quedará citado al tribunal, se le requisa la droga y puede seguir su camino. El tiempo terminó. En esta oportunidad no cayó un gran contrabando, pero los pasajeros que transitan el estrecho de Magallanes para llegar a la frontera con Argentina lo pensarán 2 veces antes de subir al transbordador con algo ilícito y pasar una vergüenza. Las maletas pueden ocultar cualquier cosa. Historias del crimen organizado, hasta excéntricas especies. Pero trae esta escultura, que son de bronce antiguo. Ya. Que es una colección... ¿Y de dónde las traes, señor? De mi hermana. ¿De su hermana? Ya. ¿Y su hermana vive acá? ¿En Francia? Me la regaló porque ella quedó viuda. Su marido está cambiando un departamento más chico. Entonces me lo regaló. Son 2 esculturas. Parecen antiguas, parecen caras, parecen costosas. Como no están declaradas, los funcionarios sospechan que podrían estar siendo comercializadas en el mercado negro de las obras de arte. Mi cuñado era un coleccionista. No hay ningún problema. Son cosas que estaban en su casa. Y a mí me gusta mucho Napoleón III y me gusta mucho los países árabes. El fanático Napoleón III. Por eso me regaló esa, me la guardó a mí y no la mandó a remate. Pero era propiedad de mi hermana y ella me la traigo como regalo y está bien, si hay que pagar, yo no tengo problema para pagar. Pero los funcionarios no solo tienen que ver los impuestos asociados a esta importación, también deben chequear que las obras sean originales y que no tengan un encargo por robo. Lo primero que necesitamos es acreditar que realmente son productos... Unas fotos dentro de la casa. Claro, y además su hermana puede acreditarlo a través de un correo o algún antecedente. Lo legal, lo ideal es que el Museo de Bellas Artes acredite. Ellos basta que usted los mande una foto y ellos lo acreditan y le envían un certificado, ¿ya? Diciendo de que es un producto que es una escultura que no tiene ninguna denuncia por... Esto lo dejaríamos acá, retenido para que usted nos acredite esos antecedentes, ¿ya? Las esculturas están firmadas por el famoso artista Albert Ernest Carrier-Belleuse. Por ejemplo, este artista creó el monumento a Bernardo O'Higgins, que se ubica frente al Palacio de la Moneda, en pleno centro de Santiago. Finalmente, el Museo de Bellas Artes determinó que son originales, que no fueron robadas y que su valor supera el $1.000.000 cada una. Si quieren que hablemos del pasado, de historia, de grandes momentos de nuestra humanidad, podemos retroceder unos 1500 años.
En el fraguar del aeropuerto, donde los viajeros errantes dejan atrás sus tierras, hoy, en el cielo, vuelven a brillar las espadas empuñadas. Caballeros y armaduras, nah. Ese es otro programa. ¿Qué onda estos cabros? Ellos salieron por una salida temporal, ¿ya? Que estoy verificando yo que las cosas que salieron del país vuelvan. Son de la quinta región y fueron a un campeonato internacional a Rusia. Entonces sacamos tercer lugar justamente en esta competencia, que es Vibor, en la ciudad, en el pueblo de Vibor, en Rusia, cercano a San Petersburgo. Estas competencias no las había visto en nuestro país. Es un deporte que está enfocado en el siglo XIV, XV, ¿cierto? Entonces, que son armaduras completas. El deporte en sí hay dos categorías, el 1 versus 1 y el otro que es donde nosotros ganamos un premio, tercer lugar, en el 12 versus 12, son 12 peleadores versus 12 peleadores, en donde gana el equipo que quede con más peleadores en pie. Pueden usar armadura. Ya, pero una pequeña duda, ¿se pegan de verdad? O sea, los golpes son reales, pero debajo de la armadura no se siente nada. Realmente aparece un moretón, que otro moretón, pero este guante igual está destrozado porque 3 días de batalla dan ver mal lo que es la armadura. ¿Ya? Pero justamente resistió lo que es el torneo. Los muchachos están organizados. Efectivamente, las competencias son rudas y se hacen en varias partes del mundo. Больше поддержки, больше поддержки. Las armaduras son puro fierro. ¿Cuánto pesa en total poniéndose la armadura? 40 kilos hacia abajo, dependiendo del peleador. La mía debe pesar 27 kilos, la de Camilo debe estar cerca de los 35, 40. Compiten con casi 27 kilos encima. En octubre, 10 y 11 de octubre, nosotros tenemos un torneo internacional acá en Chile que es Melipilla. Así que ya saben ya, si quieren conocer más de esta histórica disciplina. Los muchachos pueden ingresar al país. ¿Son también suyas? Son las 5 mías. 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente, cuando los pasajeros vienen con mucho equipaje, son revisados con detalle. ¿Viajas solo o con solo? Estoy en Canadá. ¿Viviendo, trabajando, vacaciones? Trabajando. ¿Por cuánto tiempo? Como 11 meses. Ah, por eso la cantidad de maletas. En su primer bolso aparecen 2 consolas de videojuegos que no declaró. Trae como producto electrónico. ¿Qué trae acá? Los funcionarios deben corroborar la procedencia para descartar que fueron robadas o si por su valor tienen que pagar impuestos. ¿Tiene una Play 5 también? No, solamente el joystick que tenía. Pero resulta que lo que dice no es verdad. ¿Otra consola? Sí. ¿Por qué intentó ocultar otras 2 PlayStation? ¿Estas consolas dónde las compró en Canadá? Son 2 mías y una que las compré en... ¿Por qué no estoy grabando? Tranquilo, te explico. Estamos grabando el procedimiento, amigo. Ahí tengo los comprobantes aquí de las compras. En su celular aparentemente tiene el historial de lo que pagó por las consolas. No hay nada con boleta, nada, son todos de segunda mano para que lo chequen. ¿Y cuánto le costó las Play que compró? Digo que compró 2. Como $100. Hay una que me costó 50, 80 y lo demás lo fui comprando los accesorios. Llega un segundo funcionario. Ya, dice que son 2 tuyos, pero hay 4. ¿Los otros 2 de quién son? ¿Y por qué tantos? De regalo. De hecho, la mayoría de las cosas son regalos. Oye, brother, estás porfiado, ¿por qué me estás grabando? Solo grabamos para saber en qué va a terminar la historia de las consolas nomás. De hecho, salí del país y no tuve ningún problema y le tiene que lo mismo. Sí, no, que para salir del país no voy a tener problemas, es problema para ingresar a otro.
Al parecer está todo en orden. Pero hermano, ya para allá, no se Qué chistoso. Si usted ha seguido Testigos en la Frontera, ¿se ha fijado que siempre algo pasa? Se distorsiona, se violenta. ¿Es la actitud, la personalidad de la gente que tiene problemas por traer este tipo de consolas? Raro. Blake se lo llevó a la bodega. Me lo va a pasar ahora, me imagino. Hasta que usted pague. Sí, se va a pagar ahora, tranquilo. Hace 2 meses, este sujeto también llegó con una consola que debía pagar impuestos y su actitud parecía harto fuera de contexto. Si choqué con la rueda, no veo dónde está la rueda. Ahí tenía la cagó. La cagó. Ojalá le pase a tu hijo alguna vez. Para que te sientas, se va con ese 30% aparte, ladrones de mierda. Y ese 30 lo inventan ahí, 30. Cualquier wea. Volvemos al sujeto venido de Canadá. Llama la atención de que sean 4, ¿ya? Pero el valor que, como te digo, que sale declarado ahí son $120. Todo en orden. Al final, se alteró por las puras. Puede seguir su camino. En el próximo capítulo de Testigos en la Frontera. No le estoy preguntando si son originales, le estoy preguntando cuántas vienen y de cuántas marcas. Córtalo, corta. Venga con el celular. Corta. Venga, habla con él. Dile que no puede hacer eso. ¿Y por qué los compras si no son originales? Me pidieron un regalo. Le pregunté delante, ¿trae más? Me dijo que no. Testigos en la Frontera. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Planeta Futuro también y claro, tenemos que mostrarle algo de ciencia y tecnología. Fíjese que la NASA utilizó 3 satélites para observar lo que estaba pasando en Chile durante los temporales de las últimas semanas, ¿se acuerda? Con lluvias torrenciales en el norte. Hay zonas del norte donde llovió 10 veces o lo que llueve en 10 años en un par de días. Y atención con esta imagen, miren por favor, 3 satélites. Mire, aquí se ve desde el espacio el desierto de Atacama, en la altura del valle de Chajnantor. Allí está, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA. ¿Se acuerda de estas antenas maravillosas? Mire, por favor, cómo cambió este panorama. Imagen satelital, 1 semana de diferencia. Mire, ahí está, la magia del satélite. Mire, esto no es un invento, esto no es inteligencia artificial. Todo esto se cubrió de nieve a propósito de los eventos extremos que hemos vivido. Fue tan extremo que tenemos imágenes también, ahí están. Estamos viendo imágenes de lo que pasó en esa zona, que el radiotelescopio que está a 5.500 metros de altura tuvo que apagar las antenas, dejar de operar y entrar en modo supervivencia por la cantidad de esta cobertura nival y además por los vientos de más de 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, una imagen que ha dado la vuelta al mundo. ¿Puede haber nieve en esa zona? Sí, pero nunca tan extendido. No había ocurrido nunca y tuvimos que observar y dimensionar utilizando 3 satélites de la NASA, el Landsat 8, el 9 y también el Terra. Impactante imagen de un evento extremo que ha marcado también la historia de nuestro país. Muy bien, avanzamos, señor director, y esto es muy relevante, muy relevante, atención, porque Meta llegó a acuerdo en Estados Unidos, además de, a propósito de muchas demandas por padres, por agrupaciones también, que estaban reclamando que Instagram y Facebook hacían daño a los niños, que los volvían adictos, que generaban problemas de salud mental. ¿Y qué ha dicho Facebook? Esto es un terremoto en redes sociales. Atención si usted es padre, porque Facebook e Instagram, es decir, Meta, se ha comprometido a cambiar en Estados Unidos y probablemente después en todo el mundo las restricciones o los límites de uso en los niños menores de 18 años. ¿Cuáles van a ser los cambios que van a empezar dentro de poco en Facebook y en Instagram? Atención con esto porque eventualmente podría llegar también a Chile. Vamos a ver, querido director, y se las vamos a explicar muy rápido, porque esto cambia todo. Miren, Facebook e Instagram, 2 horas tope de uso todos los días y solamente durante el día, modo nocturno.
prohibido el uso entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Las plataformas prohíben esto a los niños. Modo escolar, no va a haber ningún tipo de notificación, nada, mientras estén en horario de clases. Recordatorios de uso prolongado a los 15 minutos, a los 90 minutos, a los 120 minutos. Opción de feed limpio, sin el algoritmo que le muestra solamente lo que los niños o las niñas les gusta ver, y eso genera adicción, el scroll infinito. No más me gusta, se va a esconder el corazón, los me gustas que alimentan también la ansiedad muchas veces de los niños. Esto es bueno. No más filtro de maquillaje extremo o cirugía. Atención. También verificación de edad cada vez más tecnológica. Va a ser cada vez más difícil que los niños puedan engañar a la plataforma respecto de su edad, aunque tengan varias cuentas. Y se fortalece y mucho el control parental. Y de esta manera, Meta, es decir, Instagram y Facebook, están allanando el camino a la restricción del uso de los niños y las niñas. Y le piden a YouTube y le piden a TikTok, ustedes también súmense y así esto va a durar más tiempo. 5 años sería inicialmente prorrogable hasta 10 años. Quisimos conversar con una psicóloga experta porque usted se preguntará, ¿debería yo también como padre comenzar a restringir? ¿Qué le parece también a los especialistas que Facebook mismo ponga límites al uso de los niños y las niñas? Miren. Por supuesto que puede ser muy favorecedor para la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y indudablemente lo de los algoritmos también, si hay de alguna forma algún mecanismo que impida esta secreción de dopamina. Por supuesto que son medidas que resultan insuficientes. Es triste tener que hacer legislaciones a posteriori o más reactivas en estas materias, porque el daño ya está hecho en muchos niños, niñas y adolescentes. Esto, sin duda alguna, va a marcar un precedente a nivel global. Yo le decía, es el remesón más fuerte en el mundo de las redes sociales. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es la realidad de Chile? Porque 2 horas al día dirán, es mucho. Veamos el uso, según los estudios más confiables, del uso del teléfono y las redes sociales de los niños en Chile. Mire, 3 horas o más. Los niños de 14 años, un 45,5% de los niños chilenos de 14 años utiliza al menos 3 horas al día. 15 años sube, el 50,8%. 16 años, mire, el 56% de los niños y las niñas lo usan 3 horas o más. Y de 17 años esto sube a 55,9%. En total, el 54% de los adolescentes supera y por mucho las 3 horas diarias. Y estamos hablando de la semana hábil. Esto es un promedio de 3 horas. Y esto es solo redes sociales. Esto no cuenta otros usos de pantalla. Por lo tanto, el uso diario probablemente es mucho más alto. Esto es multidimensional. En muchos países ya comenzó la restricción del uso de redes sociales para niños de 16 años hacia abajo. Australia, Francia, Reino Unido, algunas partes de Medio Oriente también. En Chile hay varios proyectos de ley que van en la misma dirección. Y es muy interesante porque ahora es la justicia en Estados Unidos la que le dice a Facebook y a Instagram, ustedes también tienen que ser responsables, ustedes tienen que poner límites. Con esta información que nos da bastante esperanza a los padres, estamos llegando al final de esta edición de Planeta Futuro y también de Mega Noticias Prime. Gracias por informarse con nosotros y usted ya sabe lo que viene. Detrás del muro, un imperdible de Mega. Que esté muy bien, disfrute. Buenas noches. Mega Noticias Prime.